Educación, Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Nunca en la historia de la humanidad como en nuestra generación se creó tanta riqueza, se alcanzó gran crecimiento en las clases medias del planeta y mejoró de forma extraordinaria el bienestar de la raza humana, incluyendo la expectativa de vida. Pero en los últimos años llegó un cambio de ciclo y de era que no estamos comprendiendo y mucho menos encajando. Hoy, incluso las naciones exitosas viven encrucijadas que amenazan su bienestar. También somos la generación del cambio exponencial en la tecnología, con la mecanización, la robótica y la inteligencia artificial. Y a pesar de las grandes oportunidades que esto representa, se están perdiendo trabajos y la gente no está encontrando opciones para renovar conocimiento o reponer el trabajo perdido. La economía del mundo no está generando suficientes oportunidades. Las expectativas están muy por encima de la realidad. Y por primera vez en la historia de la humanidad se proyecta que la siguiente generación tendrá menos ingresos y vivirá menos que la anterior. La discusión sobre el cambio climático, la migración ilegal y la renta universal son desafíos que están en las mesas de discusión sin solución sencilla o económicamente viable. Y por si fuera poco, también vivimos la era de la posverdad, o mejor dicho, la era de la mentira, con el mal uso de las redes sociales, los net centers al servicio de delincuentes y los medios de comunicación mercenarios. Todo se vale. La verdad y la mentira se confunden, produciendo dinámicas que nos hacen sociedades indolentes y desconfiadas, donde nadie cree en nadie. Sociedades intolerantes y enfrentadas. En Guatemala, desde la apertura democrática en 1985, hace 34 años, han sucedido cosas buenas, pero son insuficientes. Estamos atrapados en un subdesarrollo político humillante y vergonzoso. Las élites hemos sido incapaces de romper las cadenas de la corrupción, la incompetencia y la impunidad. Hemos sido incapaces de diseñar un modelo de desarrollo incluyente y solidario y dejamos la política, con las excepciones conocidas, en manos de incapaces y delincuentes. Por eso, al tiempo en que el mundo libre crecía y resolvía los desafíos del desarrollo, Guatemala, como otros países de la región, se congeló en el tiempo y nuestro subdesarrollo político se convirtió en una cárcel que comparten élites acomodadas y en muchos casos corruptas, y un pueblo que se ve cada día más lejos de la posibilidad de alcanzar desarrollo y bienestar. Este modelo extractivo y oportunista construyó un sistema político y formó un conjunto de instituciones que permiten, promueven y facilitan el saqueo del erario nacional y la captura criminal del Estado, con gobiernos que se comportan como mafias. Nuestro subdesarrollo político es la causa de los otros subdesarrollos que padecemos. La desnutrición crónica infantil es nuestra primera vergüenza y la corrupción es la segunda. Para que Guatemala se convierta en una nación exitosa, necesita instituciones fuertes, honradas y efectivas, empezando por los partidos políticos, pues son las plataformas desde donde florece la democracia y se consolida el Estado de Derecho y la República. Este es el gran desafío de nuestro tiempo, un desafío que solo se podrá enfrentar con élites comprometidas, honestas, capaces y estratégicas, que estén dispuestas a ofrecer el sacrificio suficiente para ser la generación que lleva a Guatemala al pedestal de la victoria, la dignidad y la libertad.
Guatemala es un país bendito por la enorme cantidad de recursos naturales disponibles. Su ubicación geográfica es motivo de envidia. Se encuentra a las puertas del mayor mercado de consumo a nivel mundial y en una zona que bien podría constituir un nodo de comunicación entre Asia, Norteamérica, Sudamérica y Europa. Guatemala tiene una población de gente honesta, trabajadora y con muchas ganas de salir adelante. Entonces, ¿por qué somos un país sumido en la pobreza, la desnutrición y el subdesarrollo político? En el año 2012, el economista Daron Acemoglu y el politólogo James Robinson publicaron el libro ¿Por qué fracasan las naciones? Un estudio sobre economía política que buscaba reseñar las razones de por qué los países se desarrollan a velocidades distintas. Acemoglu y Robinson señalan que las explicaciones sobre el desarrollo o la pobreza de los países que se basan en factores como la ubicación geográfica, la cultura de la gente, el clima, la religión mayoritaria o la ignorancia de los líderes políticos resultan insuficientes para explicar por qué países con condiciones similares alcanzan el desarrollo y otros no. Por ejemplo, Corea del Norte y Corea del Sur son dos países con idéntica posición geográfica, con una población homogénea, con la misma religión, de similares patrones culturales y acceso a recursos naturales. ¿Por qué en poco más de 60 años, Corea del Sur es uno de los países más ricos e industrializados del mundo, mientras Corea del Norte es de los estados más pobres y subdesarrollados del globo? La respuesta es sencilla. Son las instituciones. Aquellos países que han sido exitosos en alcanzar rápidos niveles de crecimiento económico y desarrollo comparten una característica en común. Tienen instituciones políticas y económicas inclusivas, sistemas políticos democráticos con Estado de Derecho sólido, donde se respeta la propiedad privada, se reconoce el pluralismo en la toma de decisiones y se fomenta que más personas tengan acceso a oportunidades de innovación y generación de riqueza. Por el contrario, países subdesarrollados, como Guatemala, se caracterizan por la existencia de instituciones extractivas. Es decir, la existencia de una élite política y económica que velan exclusivamente por sus intereses privados, que utilizan el aparato del Estado para generar beneficio propio y que mantienen capturados los espacios de poder político y oportunidades económicas. Recientemente, James Robinson visitó Guatemala y nos recordó que mientras vivamos presos del subdesarrollo político y de instituciones extractivas, el país no podrá salir adelante. Tener presidentes que ganan elecciones con discursos vacíos y sin mayor propuesta, élites políticas dedicadas a saquear el presupuesto del Estado, élites económicas acomodadas y poco interesadas en atender los verdaderos males del país, son las condiciones que nos han tenido durante décadas en el subdesarrollo. Romper las cadenas de la pobreza y el subdesarrollo requiere que la sociedad se transforme y asuma el reto de construir auténticas instituciones democráticas, un sistema de justicia transparente e independiente, un servicio civil profesional y un Estado que defienda la propiedad privada, que promueva el desarrollo económico y que se comprometa con la inclusión social. De lo contrario, Guatemala seguirá formando parte de ese patético grupo de países cuyo futuro está condenado. Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy tengo el gusto de presentarles a Juan Carlos Páez, presidente de Fundesa, y a Roberto Ardón, director ejecutivo de CACIF, hoy celebrando, o en estos días celebrando 25 años de sobrevivir, de rescatar, de intentar sacar adelante al sector empresarial de este país desde más o menos
la parte cívica y política. Les agradezco mucho, sobre todo porque tuvieron que pasar una proeza extraordinaria peleando con un tráfico brutal para llegar a esta grabación. De verdad, se los agradecemos. Es positivo que los empresarios hayan invitado a dos liberales, demócratas y republicanos como Moisés Naim y James Robinson a la reciente actividad del sector privado. Deberían invitarlos más seguido. Escuchar ese discurso y esas ideas debería provocar unas reflexiones profundas. Yo creo que estamos de acuerdo en que el problema más grave de Guatemala es su subdesarrollo político, ausencia de instituciones, la inexistencia de un modelo de desarrollo y élites, por decirlo menos, disfuncionales. Acemoglu y Robinson, en su libro ¿Por qué fracasan las naciones?, aunque él explica que en español le hicieron decir los países porque tuvo un conflicto ahí con la editora, pero bueno, las naciones, acusa de que este drama lo provocan instituciones y élites extractivas. El sector privado ve a Codeca, al capitoste del Sindicato de Educación y a otros como élites o grupos extractivos, que lo son. Y el Mariscal Zavala está, por ejemplo, lleno de ellos, pero hay más. La izquierda, por supuesto, y también algunos analistas serios, ven al sector privado y en especial a la élite económica como una élite extractiva. En Guatemala, con un Estado capturado por mafias e intereses de todo tipo, seguimos en la Guerra Fría, porque al final esto termina en una confrontación donde unos descalifican a los otros y los otros le echan la culpa a los unos de todo y viceversa. Es evidente que necesitamos élites incluyentes y estratégicas e instituciones fuertes, independientes y efectivas. Entonces, en pocas palabras, ¿cómo resolvemos el conflicto para avanzar? Empecemos, licenciado Ardón, con usted. Sí, Dionisio, muchísimas gracias. Yo pienso que una de las lecciones importantes que hemos tenido a partir del Encuentro Nacional de Empresarios es la importancia de las decisiones políticas en un país, porque esas decisiones pueden hacer que se desarrollen instituciones inclusivas en lo económico o no. Guatemala tiene ejemplos importantes de decisiones de carácter político que se han tomado que hoy han transformado en gran medida el rostro económico del país. Le pongo apenas tres. La cultura, por ejemplo, exportadora del país, que hoy cambió el rostro de muchas economías cooperativas e indígenas en el interior de la República que exportan productos. Eso es producto de una decisión política. O las telecomunicaciones, la importancia, digamos, de haber abierto el mercado de telecomunicaciones que hoy hace que los guatemaltecos tengan también sus dispositivos. O en el tema de energía eléctrica. Entonces, quería mencionar estos ejemplos porque sí que es posible tomar decisiones políticas que luego permitan instituciones inclusivas en el ámbito de lo económico. ¿Y por qué no somos capaces de tomar más decisiones como esa? ¿Qué nos pasa? Yo sí pienso que hay por lo menos tres cosas importantes. La primera es, venimos de una herencia de polarización, producto de una historia que no la vamos a poder cambiar, la historia, pero lo que sí podemos cambiar es el futuro. Pero muchos se escudan un poco en ese viejo discurso de la ideología, de la Guerra Fría, de la polarización, para no producir, digamos, entendimientos. Lo segundo es, pienso yo, que es importante tener puntos de encuentro, Dionisio, porque si uno analiza cómo nos comportamos, los actores políticos, los actores sociales, muchos prefieren no salir de su zona de confort para poder establecer un proceso de comunicación y diálogo constructivo y respetuoso con otros actores. En tanto en cuanto no existan esas arenas, esos terrenos donde se pueda conversar constructivamente, difícilmente se pueden llegar a nuevos acuerdos. Y lo tercero es propuestas, Dionisio, porque creo que Guatemala también está carente de propuestas transformadoras en el ámbito de lo político y de lo económico. Y de eso se habló justamente en el ENADE la semana pasada. Ingeniero Pais, el subdesarrollo político provoca, permite y promueve los otros subdesarrollos que padecemos. La desnutrición crónica es nuestra primera vergüenza. No tenemos instituciones fuertes, honradas, efectivas, empezando por los partidos políticos, que debieran ser las plataformas desde las que florece la democracia, para construir instituciones incluyentes que puedan desarrollar y promover las instituciones económicas como las que mencionaba el licenciado Ardón, que también sean incluyentes y efectivas para el desarrollo. Desde los partidos políticos se conocen, o se escogen, mejor dicho, las autoridades del Estado, los tripulantes de las instituciones, y solo vean a dónde nos han llevado
con esta situación. O sea, desde el Congreso vemos hoy y otros grupos pretenden hacer con el sistema de justicia pues más un aparato cooptado para defender intereses y promover impunidad. También están queriendo manipular ahora cómo se escoge o se quita al fiscal general del Ministerio Público. ¿Están de acuerdo ustedes en que una parte mayoritaria de los políticos forman la élite extractiva más responsable y evidente que mantiene a Guatemala como un país fracasado? Pues yo tal vez no diría que es una mayoría, pero es una minoría muy poderosa. Y esa minoría poderosa se ha venido consolidando a través del tiempo. Ya lo decía Robinson la semana pasada, él decía que todos los países del mundo han pasado por esto. Esto no es un tema solo de Guatemala, sino que es un tema que cada uno de los países del mundo lo ha vivido en diferente momento. Y los países que han sabido incluir a su ciudadanía y hacer inclusivas las instituciones, o sea, que den los objetivos para los que fueron creadas a todos los ciudadanos de un país, solo eso es lo que va a generar prosperidad. Entonces, por ejemplo, en el tema de carreteras, que tenemos que a uno no se le puede olvidar en un día como hoy, que hay tanto problema con el tema de tráfico, uno lo que ve es que hay un grupo de grupos sindicales, que están parando las reformas que se quieren hacer. Hay un grupo de empresarios, contratistas, que están parando las reformas que se quieren hacer. Hay un grupo de diputados extractivos, que ya son instituciones económicas, que están deteniendo estas reformas también. Porque están viviendo todos del sistema, y el sistema está asfixiado, y tenemos 20 años de ver cómo va bajando y bajando y bajando la inversión en infraestructura con respecto al PIB. El número de kilómetros de carretera que podemos hacer en promedio de los últimos 20 años es 215 kilómetros por cada habitante, por año, y el país necesita 1.500 kilómetros de carretera por año. O sea que a todos estos grupos que están extrayendo de la institución que construye carreteras, no le permiten planificar, no tiene presupuesto, no pueden aplicar la ley de compras fácilmente. Las personas que quisieran hacer las cosas bien no lo pueden hacer bien. Y entonces es una institución que vive para darle de comer al sindicato, a todos los entes que están alrededor de ella. Y entonces empezamos a ver los tiempos de tránsito de todo subiendo y subiendo y subiendo, y nadie puede detenerlo porque ya no hay voluntad política, porque hasta el Ejecutivo maneja el Congreso con el listado geográfico de obras y movilizando intereses a través de esas entidades extractivas. Entonces, es un tema difícil de resolver para el país, pero tiene que empezar con qué país queremos. Yo sí quisiera comentar, después de escuchar al ingeniero Páez, que no es usual escuchar reflexiones y afirmaciones como las que ustedes están haciendo desde el sector empresarial. Se deberían escuchar con más frecuencia porque ustedes son dos líderes visibles que pueden liderar y ser el equipo insignia o parte del equipo insignia de la transformación que el país necesita. Y pregunto ahora, eso que describía el ingeniero Páez, licenciado Ardón, de que la tendencia, la caída de Guatemala por la forma en que se ha venido cooptando el sistema y construyendo solo instituciones y élites extractivas, y que si algunas no lo son, esa es la óptica que dan, está hundiendo al país. O sea, no estamos saliendo adelante como debiéramos. Si bien han pasado cosas positivas, no son suficientes. Y entonces el tema se reduce a que si la élite política está controlada, aunque no sean muchos o menos, que no vamos a discutir el número, pero evidentemente es un grupo muy poderoso que tiene al país atrapado, hace falta una fuerza que contrarreste esa cantidad de perversión y de capacidad de hacer el mal que hay. Y eso solo lo puede hacer la élite económica con la ayuda de la élite académica y con una construcción de respeto, confianza y apoyo de la sociedad civil. No hay ninguna otra élite en general en América Latina que sea capaz de unificar recurso económico, que es indispensable para el extraordinario esfuerzo que habría que hacer para hacer un rescate, en los términos que estamos hablando acá de transformación, de las grandes reformas que el país necesita, con el apoyo de los otros sectores y grupos del país. Coincido plenamente con lo que está diciendo Dionisio y creo que hay que decirlo con todas sus letras. Hemos perdido mucho tiempo en ponernos de acuerdo entre, digamos, quienes están en el ámbito académico, en el ámbito social y en el ámbito económico,
para poder hacer transformaciones reales en nuestro Estado. Cuando se habla de instituciones políticas, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuáles son esos cambios importantes que se necesitan? Robinson lo decía la semana pasada. Empecemos por dos. La primera es cuentadancia y la segunda es distribución de poder. Cuando no existen esas dos, prácticamente se paralizan las instituciones políticas y producen instituciones económicas extractivas. La cuentadancia, Dionisio. A mí me decía un embajador amigo hace muchos años que el problema que teníamos en Guatemala era que como no teníamos un sistema adecuado de rendición de cuentas, era bastante más fácil entrar a la política que salir de ella. Y como muchos ciudadanos buenos quieren hacer gestión pública, pero quedan enredados en el sistema de rendición de cuentas porque no funciona en el país, la gente buena no participa en la política y no participa en la gestión pública. Y hablando de eso, licenciado Ardón, le quiero plantear a usted esta pregunta de una vez para después ir a otro tema con el ingeniero Pais. La corrupción, la incompetencia y los malos gobiernos son la causa del subdesarrollo y la pobreza. Esto es responsabilidad de las élites, pero en especial de la élite política. O sea, no hemos sido capaces, como la dirigencia de la nación, de poder enderezar el rumbo y rescatar lo que está mal. Los políticos corruptos y sus aliados en otros sectores forman instituciones extractivas, como lo hemos dicho. Seguro. Concretamente, ¿cuál es la responsabilidad de la élite económica? ¿Qué deberían de hacer o dejar de hacer para ser realmente parte de la solución? Mire, yo pienso que lo primero es abrir un debate interno y reflexión interna que ha comenzado, entre otras cosas, por escuchar personas que vienen probablemente a incomodar o probablemente a sacudir, vamos a decirlo así. No me voy a sentir aludido, bro. No, pero me refiero al Encuentro Nacional de Empresarios, donde dos oradores han venido a sacudir. Claro. Así es. Y qué bueno, y me alegro mucho que esto sea precisamente el sector económico el que ha hecho ese llamamiento para empezar ese debate. Eso es lo primero. Lo segundo es, yo sí creo que hay que salir de la zona de confort. Y esto no puede ser hecho únicamente por un pequeño grupo de personas en el país. Eso sería pensar de nuevo en una élite extractiva. Sí. Yo pienso que hay que hacer un esfuerzo de comunicación y construcción de diálogo y consenso con actores con los que se comparte al menos una visión de un Estado moderno, de un Estado eficiente y libre de corrupción. Sí. Y eso no es patrimonio ni privilegio de un solo grupo, Dionisio. Es privilegio y patrimonio de mucha gente que está transversalmente participando en distintos grupos. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Yo sí pienso que hay que saltar la barda, hay que pasar la barrera y establecer un proceso de comunicación entre la gente que realmente quiere producir transformaciones que sean positivas y constructivas para el país. Y en el marco de un nuevo gobierno que arranca dentro de un par de meses ya, es una gran oportunidad. Ojalá sepamos aprovechar esto. Ingeniero Pais, tanto Moisés Naim como el señor Robinson, pues son liberales, demócratas y republicanos. Son gente de un pensamiento muy abierto, gente que ha evolucionado y son muy críticos con las élites económicas de América Latina. O sea, hacen señalamientos muy fuertes, que a veces no se den por aludidos los muchachos, es otra historia, pero las críticas son potentes. La inmensa mayoría de empresarios pequeños, medianos y grandes son gente trabajadora y honrada, invierten, arriesgan y cumplen con grandes dificultades y adversidades su función para la sociedad. En unas condiciones en las que no hay seguridad, la infraestructura es muy deficiente, falta certeza jurídica, sufren del contrabando, chantaje, extorsiones, amenazas. O sea, el ambiente para ser un emprendedor, un empresario en un país como Guatemala es muy adverso. Entonces, solo se pondrá esto peor en la medida en que no se resuelva el verdadero problema del país, que está en la política y los políticos. Pero obviamente hay un divorcio entre la política y los empresarios. El licenciado Ardón decía, hace falta que más gente tome la decisión de participar para empezar a rescatar o a resolver el verdadero problema del país que está en la política. Entonces, ¿cómo hacemos para que, digamos, los dirigentes, los líderes, gente como ustedes de la sociedad tome la decisión de una forma colegiada, masiva, activa, entren a participar en la vida cívica y política del país para empezar a cambiar las cosas desde adentro y que no siga esto o el país en manos de una élite extractiva dominada por esos grupos pequeños pero poderosos de mafiosos que tienen al país a la deriva?
Tenemos que entrar en una cultura, Dionisio, de poner primero el sistema. Y no existe esa cultura. El interés particular está reinando en cualquier rincón del país y solo las comunidades pueden vivir tal vez o de alguna manera hay lugares que se viven mejor en el país en ese estilo, pero si nosotros no nos damos cuenta que el país ya no aguanta más, que ya llegamos a un momento muy difícil donde ya la coyuntura nos está llevando a que el país puede irse a la deriva completamente. Y si no nos damos cuenta que la causa somos todos los guatemaltecos, somos esas personas con esos intereses particulares llegando a las instituciones, a pedirle a esas instituciones que mis intereses particulares se lleven a cabo, entonces ahí estamos mal. Entonces lo que necesitamos es reclutar empresarios, reclutar personas, líderes de la sociedad civil, líderes académicos que pongan primero los intereses del sistema, primero los intereses de todo el país, antes que sus intereses particulares, y si tienen intereses particulares, los transparenten, hagan una relación de conflicto de interés y se salgan de las conversaciones donde sus conflictos de intereses realmente están llevándonos a la ruina. Pero si no damos ese paso hoy, va a ser muy difícil. Cada 4 años tenemos una oportunidad, hoy tenemos una buena oportunidad. Yo quisiera agregar, Dionisio, si me permite, algo a lo que Juan Carlos ha mencionado. En toda sociedad hay 3 tipos de personas que son fundamentales. ¿Quién decide por la sociedad? ¿Quién ejecuta lo que se decide? ¿Y quién resuelve los problemas o las disputas? El primero son los legisladores y los políticos de nuestro país. Los segundos son los que hacen gestión pública desde el Ejecutivo. Y los terceros son los jueces. No es ninguna coincidencia, Dionisio, que en el ENADE se ha hablado precisamente de cómo hacemos una transformación de la manera de elegir a nuestros representantes, de la manera de cambiar completamente el régimen de gestión pública para que haya meritocracia en la administración pública y cómo hacemos para liberar a la justicia de las cadenas de la impunidad y la corrupción. Esas 3 son las agendas que yo creo que en este momento están servidas, en este momento de transformación y cambio, para que acometamos ese cambio. ¿Cómo hacemos para que la gente que toma la decisión sea la mejor elegida y los guatemaltecos puedan elegir mejor? ¿Cómo hacemos para que la gente que ejecuta, que llega al gobierno, lo pueda hacer bien de manera transparente y salga a su casa con la frente en alto? ¿Y cómo hacemos para que los jueces sean gente que tenga 3 características, que sean independientes, que sean honestos y que sean competentes? Ahí hay una agenda. Se dice fácil, no es fácil acometerla, pero son los 3 temas bajo los cuales puede realmente construirse una transformación importante del Estado. El presidente electo y su proyecto se le escucha mucho hablar sobre sus planes en el ámbito económico y la promoción de inversión, creación de oportunidades, lo cual es muy bueno, pero se le escucha poco hablar de la parte de la transformación del Estado, de las grandes reformas que el país necesita. A ese tema habrá que ponerle más atención. Ingeniero Páez, tanto Robinson en su libro como en conferencias, él habla del discurso de la mentira. Todos dicen que son democráticos, inclusivos y honrados, pero son palabras. A la hora de los sacrificios, todos vuelven a su trinchera. ¿Cómo hacemos para que realmente haya una reflexión, una introspección profunda de los ciudadanos en cada uno de los sectores para que, digamos, lleguemos primero a un diagnóstico honesto sobre nuestra realidad y que lleguemos a la conclusión de que o damos un paso al frente y empezamos a participar de una manera más activa, responsable, para resolver de verdad nuestros problemas, o Guatemala no tiene futuro? Es un problema del miedo que tienen todos los ciudadanos de actuar, del miedo que tienen de que el Estado es más fuerte, que el problema de Guatemala es más grande que las personas, y algunos líderes que están diciendo, este problema lo podemos resolver. Platicando con estos oradores que vinieron la semana pasada, como Moisés Naim, él decía, este es un proceso y es una pelea de largo plazo. Empiecen por un punto, logren que el presidente llegue a un acuerdo con todas las élites del país que hay y busquen que ese acuerdo se arregle primero y que empiece a generar confianza. La confianza, el enemigo del miedo, es la que permite un ambiente de inversión, es la que permite un ambiente de innovación, es la que permite que todos los ciudadanos puedan, o sea, lo que nos decían es, están perdiendo al mejor talento en esta vuelta.
Solo un pequeño grupo de personas talentosas está trabajando por el crecimiento económico del país. Y solo un pequeño grupo de personas está trabajando por la innovación y se está desperdiciando a la mayoría del buen talento que tiene el país, precisamente porque no tienen el acceso a las mismas oportunidades. Reflexión final para la que habrá tal vez 10 segundos para cada uno para que comenten este comentario. Así como hay evidencia de que en general el empresario no entiende la política, no le gusta y prefiere estar lejos de ella, también es cierto que a los analistas, sobre todo de lo que se llama izquierda, y la gente que nunca ha invertido, que nunca ha creado una oportunidad, una plaza de trabajo, que nunca ha arriesgado capital, etcétera, tampoco entiende el proceso económico. Y en un país con tanta conflictividad social, política e ideológica, pues se crea ese divorcio entre unos sectores y otros porque simplemente el uno no está puesto en los pies del otro y no comprendemos incluso ni los intereses o las intenciones por las que uno hace lo que hace el otro. ¿No sería bueno el promover en la sociedad guatemalteca que cada uno haga el esfuerzo de hacer lo que el del otro lado hace para que nos comprendamos mejor y que eso nos permita llegar a los grandes acuerdos o a los acuerdos mínimos necesarios que siguen tan pendientes en Guatemala? 10 segundos. Lic, por favor. Yo pienso que es bien importante esa reflexión y yo empezaría un poco hablando desde mi espacio hacia el espacio de lo político. Hay una expresión que dice, si a ti no te interesa la política, no te preocupes, la política se interesará por ti. Sí. Y eso significa que si uno no acciona, no actúa y no hace escuchar su voz, otros lo harán y probablemente con una perspectiva bastante más aviesa o digamos descolocada de las necesidades e intereses del país. Yo pienso que ese es el reto que tenemos para hacer una buena gestión de transformación. Yo diría, el primer paso es cambiar la narrativa, es cambiar ese sueño de país que tenemos todos juntos, que sea un sueño creíble, que a ese sueño se le sume una marca país y esa marca país se posicione como algo que queremos ser, que le demos la oportunidad al siguiente gobierno y que en esa oportunidad haya un compromiso de todas las personas que estamos alrededor de las instituciones para dar ese paso, pero lo más importante, que sepamos que se nos está acabando el tiempo y que todos los países del mundo han estado en esta posición, pero simple y sencillamente, si no actuamos hoy, el tiempo va a tardar mucho en venir. 30 años para hacer carreteras, 20 años para hacer la vivienda, es para generar empleo, las 3, 4 millones de empleos que faltan actualmente formales. Deseo que ustedes tengan muchas tribunas desde las que puedan compartir estas reflexiones con los guatemaltecos, porque sin duda alguna por ahí va el tema. Muchas gracias, esto es Razón de Estado. Iniciamos el debate de esta noche en Razón de Estado. Hoy tenemos a 3 invitados, un liberal, un conservador y un progresista, para discutir sobre cómo pasar de instituciones extractivas a instituciones inclusivas. En primer lugar tenemos al ingeniero Lionel Toriello, ingeniero graduado de MIT, hay que decirlo, y columnista del periódico. Al doctor Jesús María Alvarado, director del área institucional de Fundación Libertad y Desarrollo, y al doctor Manuel Villacorta, doctor en Sociología. A los 3, muchas gracias y bienvenidos. Me voy a permitir la libertad de llamarlo por su nombre. Manuel, ¿cómo pasamos de instituciones extractivas como las que pueda tener Guatemala y que está ampliamente estudiada o estudiado, sobre todo por el libro de Robinson y Acemoglu, cómo pasamos de esas instituciones extractivas a instituciones inclusivas? ¿Cómo hacemos ese cambio institucional? Gracias, Paul, por la invitación. Leonel y Jesús, compartir con ustedes. Bueno, mira, yo más que instituciones extractivas le llamaría instituciones ineficientes y corruptas. Yo creo que el problema radica en Guatemala fundamentalmente, porque han sido instituciones que han estado cooptadas para distintas élites del país. El fracaso ha sido no querer entender que la democracia es el mejor sistema, pero una verdadera democracia. Para pasar a tener mejores instituciones, lo que tenemos que hacer es democratizar el sistema político y, por lo tanto, democratizar la selección de aquellas personas que van a llegar a las instituciones. ¿Y cómo democratizamos el sistema político? Lo democratizamos a partir de que haya un verdadero Estado de Derecho, a partir de que la ley electoral y de partidos políticos funcione para todos de la misma forma, a partir que no
que rompamos con lo que acabamos de ver, con la peor partidocracia corrupta de América Latina. Mientras tengamos una partidocracia corrupta, la peor de América Latina, cooptando las instituciones, precisamente vas a encontrar instituciones ineficientes, corruptas y extractivas. Partamos de que para poder llegar a instituir verdaderas instituciones democráticas, lo que tenemos que hacer es modificar totalmente el sistema político, porque en Guatemala realmente se convirtió en un privilegio, en una selección a dedo, llegar a ser magistrado, llegar a ser diputado, llegar a ser presidente, en donde las grandes contingentes sociales han estado marginados, campesinos, obreros, estudiantes, en la toma de decisiones. Democratizas tú el sistema político y vas a empezar a democratizar todas las instituciones. Ahora, ¿cómo pasamos de A a B? ¿Cómo hacemos ese cambio? Porque obviamente ciertas personas, individuos se puedan estar beneficiando de este sistema y se van a oponer para que esto sea transformado, empezando por los mismos diputados quienes tienen la llave del sistema. Leonel, ¿cómo hacemos? Pues hay muchas formas o muchos caminos que conducen a Roma, pero creo que lo que es más sensato es recurrir a las lecciones de la historia. Con frecuencia, quienes estudian la economía en estos países olvidan algunas de las lecciones más obvias. Y me voy a referir al caso de Estados Unidos. En Estados Unidos surgió de manera espontánea, en el noreste de Estados Unidos, una situación socioeconómica que permitió que cuando se adoptaron políticas de libre mercado, se creara un capitalismo incluyente, democrático, que estaba también afianzado en una institucionalidad republicana que favorecía esa situación de, digamos, equidad ciudadana. En el sur de Estados Unidos, por el contrario, se creó un sistema socioeconómico más parecido al de América Latina, en donde una minoría de propietarios de grandes extensiones de terreno tenía una mano de obra esclava y se creó una situación social bipolar. Bueno, pero mucho de eso cambió con una guerra civil muy sangrienta y que tuvo que pasar por unos dolores bien grandes la nación norteamericana para pasar, digamos, cambiar ese sistema de esclavitud que se tenía. Pero tal vez el punto al que quería llegar es que si buscamos las lecciones de la historia, lo fundamental es que en guerra civil aparte, si se hubiera podido hacer pacíficamente, tendría que haberse dado el paso legislativo que Lincoln dio. Él creó un sistema mediante el cual cualquier ciudadano desposeído se podía volver propietario. Creó los Homestead Acts que hicieron de Estados Unidos una sociedad de pequeños propietarios, una gran masa que se constituyó en una masa de consumidores que fue la base de clase media sobre la cual se hizo el desarrollo industrial. Ahora, ¿estamos hablando entonces o está sugiriendo que deberíamos hacer una reforma agraria en Guatemala, por ejemplo? En la historia del desarrollo capitalista moderno, como por ejemplo Taiwán y Corea del Sur, así se hizo. Se hizo por imposición de los norteamericanos cuando ganaron la guerra en el Pacífico, sometieron al Japón e hicieron eso. Sin embargo, lo hicieron en base, en el caso de Corea del Sur y de Taiwán, de las tierras que le expropiaron a los vencidos, es decir, a los japoneses. Y entonces el costo político interno no fue grande. Pero en Estados Unidos además hicieron esa reforma agraria que hizo Lincoln con tierras expropiadas a México, por decirlo así. Le quitaron a México un gran territorio y así lo hicieron. Hoy en día en Guatemala sería muy difícil hacer una reforma agraria porque ya la tierra está repartida. Y hicimos el error cuando hicimos la reforma liberal de 1871, que en vez de hacer lo que hizo Lincoln, replicamos el sistema del sur de Estados Unidos. Ahora, Jesús María, pareciera que estamos en un laberinto y que no encontramos la salida. ¿Cuál es la salida? Bueno, la salida un poco es la que plantean estos autores, porque si estamos hablando de élites extractivas, Acemoglu y Robinson emplean este término, pero hay que entender un poco el planteamiento inicial y creo que los dos han hablado de cosas muy importantes. Uno, las élites extractivas en el mundo son la regla.
la excepción son las élites inclusivas. Y esto es una de las cosas que ellos comentan en el libro. Es decir, los casos de éxitos de los países son excepciones y no la regla. Eso no significa que los demás países que están de alguna manera en situaciones como la nuestra no puedan acceder al desarrollo de la prosperidad. Ahora, ¿cuáles serían los dos factores que se deberían conjugar para conseguir ese desarrollo y esa prosperidad? Bueno, la receta está un poco en la historia, decía Leonel. ¿Qué dicen estos autores? Miren, desde Adam Smith para acá se ha hablado de que hay unas instituciones que en la economía permiten mejor prosperidad, derechos de propiedad, incentivar el talento, incentivar la innovación, tener una noción de la propiedad en la cual la propiedad no sea solamente una tenencia, sino la transformación de la propiedad. Y además, y ahí está el factor importante de Acemoglu y Robinson, es decir, el factor político. Es decir, no solamente se han dado transformaciones de la economía solo, sino que también esas transformaciones de la economía han impactado en el desarrollo político. Y son las élites políticas las que de alguna manera tienen que tener la habilidad y la creatividad para hacer inclusivas esas instituciones. Pero a ver, no nos engañemos. Quienes mantienen el poder, que son esas élites políticas, no lo van a querer soltar. No van a tener el incentivo a transformarlas, porque ellos mismos se están beneficiando. Bueno, pero mira, Paul, aquí hay un aspecto que creo que es importante. Si estamos hablando de historia, por supuesto que la historia del Japón y Estados Unidos es importante, pero no es la historia de Guatemala. La historia de Guatemala es una historia de tragedia, es una historia de imposición, de mozo colono, de explotación. Pero ¿cómo cambiamos eso, Manuel? Porque digamos, nos vamos al pasado, no es que el pasado, no rehuyas a lo que planteo. El pasado es importante. Guatemala no es Estados Unidos. Aquí hemos tenido gobiernos autoritarios desde 1954 a la fecha, gobiernos que no permiten. Todos lo sabemos, sí, pero ¿cómo cambiamos eso? Por eso te estoy explicando, que no permitieron la democratización en el acceso a la tierra, en el acceso al capital. Yo te llevo ahorita, porque a mí me gusta hablar con datos, al registro de la propiedad. Y el 80% de la propiedad en Guatemala le pertenece al 13% de la población. Oxfam acaba de sacar un estudio que en Guatemala hay 240 personas con posesión de riqueza. ¿Usted está sugiriendo que sí debería de haber una reforma agraria? Déjame terminar, por favor. En Guatemala hay 240 personas con riqueza de 30 millones para arriba, que para que yo pudiera alcanzar lo que ellos ganan en un mes debería trabajar 380 años, tú también. Es decir, tú no puedes instituir democracia, tú no puedes instituir instituciones democráticas en un país donde ha privado el autoritarismo, la explotación. Lo estamos viendo ahora precisamente. Entonces, si tú quieres modificar las estructuras del país, tienes que modificarlas desde el acceso a la propiedad, desde el acceso a la riqueza. Por supuesto que hay élites mucho más objetivas, y te voy a poner un ejemplo no lejano. 1948, Pepe Figueres en Costa Rica, con los empresarios costarricenses que dijeron, hagamos gobierno, pero no vamos a caer en la tentación de cooptar al Estado, porque tú eres muy poderoso como empresario, pero no me vas a imponer el ministro de Economía, ni el de Finanzas, ni el de Salud. Vamos a escoger los mejores costarricenses para que ejecuten el desarrollo, la administración de cada uno de esos ministerios. Los ejemplos están clarísimos. Mira los índices pero también de tenemos Costa Rica una clase política con que hoy son los principales empresarios de la construcción y que se benefician de la obra pública. ¿De verdad cómo cambiamos eso? No, yo quisiera puntualizar, yo no estoy proponiendo la reforma agraria porque creo que hoy una reforma agraria en Guatemala es, en primer lugar, aritméticamente imposible. No hay suficiente tierra para la población que tenemos para darle un pedazo en donde se pueda afincar un desarrollo económico familiar. Y sobre todo porque la riqueza hoy está en la tecnología, en el capital humano. Es aritméticamente imposible. En segundo lugar, es técnicamente regresivo. Inclusive países como la China comunista están llegando a la conclusión de que hay que ir hacia la concentración de las agroindustrias para poder de esa manera alimentar adecuadamente a las ciudades. O sea, no va en esa dirección la historia. Y finalmente es políticamente inviable. Proponer una reforma agraria en Guatemala hoy es resucitar el conflicto armado interno del que nos ha costado tanto salir. Entonces hay que usar la imaginación. En el fondo, lo que hizo Lincoln o lo que hicieron antes, 2000 años antes, los romanos después de las guerras púnicas, fue hacer una dotación patrimonial a la ciudadanía. En otras palabras, nosotros tenemos una estructura social bipolar por herencia histórica, y ahorita no nos metamos si quieren a discutir eso. ¿Por qué somos así? El hecho es que somos una sociedad bipolar. Siendo una sociedad bipolar, para dar el paso hacia el capitalismo incluyente, progresista, moderno, tenemos que crear una forma imaginativa. Yo he propuesto lo que llamo la dotación patrimonial ciudadana. Y voy a poner un ejemplo. Si cuando Cerezo y Arzú privatizaron
las telefónicas, la electricidad, o por ejemplo una carretera de peaje como la que está de Palín a Escuintla, si la hubieran hecho en ese momento, dándole el 49% de las acciones a los ciudadanos contra presentación de DPI y solo hubiesen subastado en el mercado de capitales el otro 51%, de todas maneras se habría creado una gran empresa de telefonía, de electricidad, rentable, etcétera, pero la ciudadanía tendría acciones. Ahora, el problema, Leonel, es que ya no tenemos empresas que privatizar. Tenemos muchos activos republicanos que privatizar. Claro que sí. Sería muy difícil pensar, por ejemplo, en energía eléctrica o en las telecomunicaciones, volver a esquemas pasados. Digamos, lo que se hizo, se hizo. Cambiar eso tiene un costo político y un costo reputacional muy alto. Sí. Es que yo creo que la clave, y un poco volviendo a las cosas que están mencionando, es evidentemente hay un fuerte peso de la historia. Eso yo creo que incluso los propios autores que hablan de este tema lo asimilan. El caso que colocan a Acemoglu y Robinson es el caso del Paraguay. Si ponen el modelo del Paraguay para contrastarlo con el modelo de Estados Unidos, diciendo qué pasó en Jamestown, qué pasó en Paraguay. Entonces, ¿qué hicieron las élites españolas? Se afincaron sobre las estructuras indígenas un poco verticales y dominaron a toda la población. Eso es el caso que ellos colocan de élites extractivas. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta, que no es novedosa, si se ponen a ver, es, señores, en países como este necesitamos capitalismo, necesitamos abrir el mercado, necesitamos enforzar los contratos, necesitamos derechos de propiedad. Incluso se pudiera hablar de dotaciones de propiedad, pero con una noción de propiedad muy diferente. Es decir, la propiedad no es solo tenencia, territorios vastos de terrenos con 3 o 4 vacas. Es una visión de transformación de esa tierra. Eso es lo que ha hecho de los países ricos, países altamente ricos. A su vez, el desarrollo económico coincide con un desarrollo político. Es decir, las personas que se van empoderando, esta palabra que está de moda, económicamente van pidiendo derechos políticos. Y así, por ejemplo, es el nacimiento de los parlamentos modernos. Eso no es lo que tenemos en Guatemala, eso no es lo que tenemos en Hemos estado discutiendo ese modelo económico, pero yo les planteo algo. Tanto Leonel como Manuel, ustedes participaron en esta contienda electoral. Saben lo que es enfrentarse, digamos, a ese monstruo político. Lo que se necesita es de que ciudadanos honestos, con buenas intenciones, accedan al poder, aunque haya una diversidad de pensamiento, pero por lo menos se tenga el principio de honestidad y de buenas intenciones. Lo que hoy tenemos no es eso en la clase política. Hoy nosotros estamos discutiendo aquí modelos teóricos, pero la clase política literalmente está beneficiándose del sistema con contratos, haciéndose ricos. ¿Cómo cambiamos esa clase política para tener esta discusión técnica y que tenga sentido? Bueno, mira, yo creo que es bueno que en la disputa política existan todo tipo de ideologías, liberales, de centro, de izquierda, en un contexto en donde a todos el mismo eje transversal nos cruce, que sea la honestidad y el compromiso con el país. Porque una idea de un liberal es buena, una idea de una persona de izquierda es buena, cuando se sustentan y tienen, digamos, como concepto fundamental el bien del país. Yo no niego, Paul, de que en Guatemala, a partir del año 2000, con el ascenso del FRG, se provoca la irrupción de un crimen organizado que se inserta en la política, que se da cuenta que puede participar en la política, que arrebata posiciones políticas y que de ahí empieza un crecimiento exuberante con un daño fatal para el país. Yo eso estoy totalmente de acuerdo. Pero sí creo de que debemos de retomar un punto fundamental, y es que nosotros no vamos a poder expulsar a esa partidocracia corrupta, y te digo porque yo la vi funcionar por dentro, ¿ya? Si esa partidocracia corrupta, y lo hablo clarísimo, hace alianza con los medios corporativos de comunicación, si hace alianza con grandes empresarios, si hace una cooptación total y permanente del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte Suprema de Justicia, es decir, va a ser imposible. Es decir, es una partidocracia corrupta que va más allá de lo que nos imaginamos 4 o 5 diputados pícaros tradicionales del Congreso. Tiene lazos, tiene unos lazos bajo la mesa que lo une con grandes empresarios, con los medios corporativos de comunicación, con una serie de intereses, porque con nuestro equipo lo vivimos en carne propia. Es decir, era muy difícil competir en esas circunstancias. Por lo tanto... Nos están quedando ya pocos minutos, perdón. Antes de regresar al punto de la cooptación del Estado por parte del crimen organizado, yo creo que hay que corregir una aseveración que hiciste. No es cierto que ya no haya activos republicanos que privatizar. Por ejemplo,
El actual presidente electo tiene un gran proyecto que le llama el Tren Rápido de Guatemala. Para hacer un tren o para hacer una red de carreteras de peaje, se van a necesitar derechos de paso, terrenos, derechos del Estado. Esos derechos del Estado tienen un gran valor. Entonces, el punto es, cuando se privaticen, que se privaticen dotando a la ciudadanía de prácticamente la mitad. Y con eso estamos creando una ciudadanía que puede participar en los mercados de capital porque puede vender sus acciones, se puede apalancar sobre ellas. Ahora, y sobre eso vamos a construir una sociedad menos desigual en la que el capitalismo sí puede funcionar. Pero ¿qué opina de lo que ha dicho Manuel sobre cómo funciona el sistema político? Porque ese es digamos... No cabe ninguna duda que tenemos primero una batalla para derrotar al monstruo que se ha adueñado del sistema político. El sistema político guatemalteco está diseñado para impedir, en primer lugar, la discusión honesta de los problemas nacionales como esta. Esta es una novedad en Guatemala. Está diseñado todo, no se enseña historia del país, no, se desincentiva cualquier tipo de discusión pública abierta. Los candidatos presidenciales son mudos. Es decir, mientras menos digan, más posibilidades piensa la gente que tienen que elegir, porque si abren la boca meten la pata. Entonces aquí no se discute de política y eso es parte del diseño del sistema que hay que romper. Ahorita, por ejemplo, efectivamente existe una terrible, lamentable alianza entre el pensamiento conservador y la partidocracia que está ahorita adueñándose del legislativo y el ejecutivo. Ahí hay que llegar. Se nos ha terminado el tiempo. En televisión esto sucede, así que les pido disculpas. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte, pero Jesús María, 10 segundos porque nos queda más. Nos tenemos que evitar hablar de liderazgos mesiánicos y enfocar las discusiones en instituciones y en aportes como lo que estemos hablando hoy esta noche. Les agradezco muchísimo sus ideas. Yo creo que de verdad los televidentes se quedaron con ganas de que esto continuara, pero la televisión es la televisión. Gracias. A ustedes muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.